Hola a todas y a todos, nuevamente muy bienvenidos a los videos de matemáticas del Preuniversitario Popular Eloísa Díaz. Mi nombre es José del Pino y en esta ocasión veremos función potencia, ya con esto cerrando oficialmente la unidad 2 de álgebra y funciones, con este video que terminamos ya de ver los contenidos obligatorios para la prueba de transición universitaria de este año. Sin embargo, comentarles que históricamente en las pruebas anteriores, años anteriores, habían otras formas de funciones, ya como pudiese ser función logarítmica, función exponencial, ya. Entonces, se hará un video también que, si bien no es materia obligatoria, nosotros creemos que es importante que la conozcan y por tanto se los queremos poner a disposición para que tengan una noción de ella y después en su vida universitaria, ¿cierto? No se encuentren con la sorpresa de que no saben de qué están hablando. Así que comencemos. Ya en este video veremos un tema bastante acotado, ¿cierto? Como es la función potencia. Y dentro de este veremos la definición de la función potencia y cómo va a variar la gráfica de la función según distintos parámetros. ¿Ya? Para partir entonces, lo primero es necesario saber qué es la función potencia. Y ahí va a ser aquella que es de la forma f de x igual a por x elevado a n, ¿ya? En el cual x, o nuestra variable independiente, se transforma en la base de una potencia. ¿Ya? Aquí hay algunas restricciones para que esto efectivamente sea una función potencia. Lo primero es que a debe pertenecer a los reales y además ser distinto de 0. ¿Ya? Porque si a es igual a 0, nos queda f de x igual a 0. ¿Ya? Y eso no es una función potencia, es una función constante que coincide con el eje x. Y luego también tenemos la condición de que n pertenezca a los números naturales y que sea mayor que 1. ¿Cómo va a ser la gráfica de esta función? Bueno, va a depender. Ya va a depender de dos factores, ya que los vamos a ver a continuación. Entonces, primero va a depender del valor de n, ya de si n es par o impar. Ya sabemos que n tiene que ser un número natural, por tanto puede ser par o impar. Y segundo, del valor de a. A puede ser cualquier real distinto de 0, obviamente. Y por tanto, primero nos va a importar si es mayor a 0, valga decir que es positivo, o si es menor que 0, valga decir negativo. Y también nos va a importar mucho si su valor absoluto es menor a 1 o es mayor a 1. ¿Ya? Esos son los parámetros que nos van a importar a nosotros para conocer y poder estudiar un poco la gráfica de esta función. Entonces vamos con el primer caso cuando n es par. ¿Ya? Acá tenemos la gráfica de la función cuando n es par. En verde tenemos la función de la forma ax cuadrado, ya, donde a vale 1, y si se fijan, es una parábola. Por tanto, lo primero que vamos a decir es que cuando efectivamente el exponente o el n es par, vamos a estar hablando de una parábola, y por consiguiente podemos hablar en este caso que es una función par. Y lo que va a ser importante acá es que a medida que va aumentando nuestro exponente, ¿ya? La parábola cada vez se hace más vertical a partir desde el 1. El 1 es un punto de inflexión, por decirlo de alguna forma, ya que es común a todas. Si ustedes se dan cuenta, mientras más aumenta el exponente, entre el 0 y el 1, más se acerca al eje x. ¿Ya? Sin embargo, desde el 1 hacia el infinito, se empieza a acercar hacia el eje y. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, cuando el n es par, la función es una parábola, ya por tanto vamos a decir también que es una función par, en este caso, cuando es de esta forma, y a medida que el exponente crece, ya entre el 0 y el 1, la función se acerca hacia el eje x y desde el 1 hacia el infinito se verticaliza hacia el eje y. Ahora, cuando el n es impar, ya estamos hablando de una gráfica en ondulación. Ya si se fijan acá, no es una función par, por ejemplo, ¿ya? Y ocurre lo mismo. Ya ocurre lo mismo que en el caso anterior. A medida que crece, entre el 0 y el 1, y en este caso entre el 0 y el menos 1,
la función se acerca al eje X. Y a medida que después va creciendo y desde el 1 hacia el infinito y desde el -1 hacia el infinito negativo, se verticaliza hacia el eje X. ¿Ya? Eso es muy importante que lo conozcan y que lo manejen muy bien. ¿Ya? Siguiendo con esto entonces, ahora vamos a ver el caso cuando A es positivo o negativo, ¿ya? Pero con el n par. Vamos a tener el n par y vamos a ver cómo varía la gráfica con respecto a esta. Cuando el n es par, ¿cierto? Y el a es positivo, nuestra parábola abre hacia arriba. ¿Ya? Como era, por ejemplo, el caso de la función cuadrática, cuando el a era positivo, los brazos de esta abrían hacia arriba. Acá va a pasar lo mismo también que en la función cuadrática, por tanto, cuando el valor de a sea negativo, nuestra función, sus brazos abrirán hacia abajo. ¿Ya? Si se fijan, esta es x cuadrado y esta es menos x cuadrado. Es lo mismo, simplemente que ahora va del recorrido, en una es desde el 0 hacia el infinito positivo y en la otra es desde el 0 hacia el infinito negativo. Simplemente eso. ¿Ya? Trabaja igual que la función cuadrática. ¿Ya? Recordar también que esta función está definida en los reales, esta y su recorrido va a estar dado por el valor de a. Ya si el a es positivo, el recorrido va a ser desde el 0 hacia el infinito positivo, y si el a es negativo va a ser desde el infinito negativo hacia el 0. ¿Ya? Eso es importante que lo conozcan porque siempre se pregunta. Ahora, ¿qué pasa si el n es negativo? O sea, el n es impar con a positivo o negativo. Lo primero, ¿cierto?, es ver nuestra función x cubo, que es la que utilizamos como base, que es de esta forma, ¿ya? La que está aquí en cafecito. Y pasa que si yo le cambio el signo a la a, lo hago negativo porque acá la es 1, acá es -1, lo que ocurre es que la gráfica se refleja con respecto al eje Y. Entonces lo que acá estaba, por ejemplo, como un 2, ahora va a estar como un -2. Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Entonces, normalmente nuestra gráfica de la función impar, cuando el A es positivo, está en el cuadrante 3 y en el cuadrante 1. Bueno, con el cuadrante negativo va a estar en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. ¿Ya? Y esta función tiene la particularidad de que está definida en los reales, ¿cierto? Y el dominio son los reales y el recorrido también son los reales. ¿Ya? Y aquí pueden haber funciones inversas. Ahora, si se acotan, hay que acotar un poco algunas cosas, pero podemos obtener función inversa y eso es bastante interesante. Y ahora veremos qué pasa si el valor absoluto de a es mayor o menor que 1. Ya vamos a partir con nuestra función base, que es x cuadrado, la cafecita que está acá. Si nos damos cuenta, la que está acá en azul tiene un a 0,1, por tanto su valor absoluto es menor a 1. ¿Qué ocurre con esta función? Se amplía, ¿ya? Es como decir que abre sus brazos, ¿ya? Acercándolos hacia el eje X. Ahora, a medida que yo voy aumentando el valor absoluto de a, ¿ya? Esta función, sus brazos los va acercando hacia el eje Y. Eso es muy importante, ¿ya? Es como que si ustedes estuvieran levantando en la mañana y van acercando sus brazos al levantar. Ocurre algo similar. Entonces, entre 0 y 1, obviamente se va a acercar al eje X y a medida que aumente, se va a ir alejando, verticalizando, ¿cierto? Acercándose hacia el eje Y. En resumen, entonces, la gráfica de nuestra función va a estar dada, va a estar condicionada por tres parámetros. Ya primero n, ya si es par o impar. Cuando era par íbamos a tener una parábola, cuando era impar íbamos a tener una ondulación. Ya dependiendo del valor de a, si era mayor a 0 o menor a 0. Cuando era mayor a 0 y con n igual par, ¿cierto? Íbamos a tener una parábola con el recorrido en los reales positivos, incluido el 0. Con el n par acá íbamos a tener una parábola, pero con el recorrido ahora los reales negativos, incluido el 0.
Ya cuando era impar y el A era mayor a 0, íbamos a tener la función en el cuadrante 1 y en el cuadrante 3. Y acá la íbamos a tener en el cuadrante 2 y en el cuadrante 4. Y dependiendo del valor absoluto de A, si es mayor a 1, se acerca cada vez más al eje Y. Y si es menor a 1, se acerca cada vez más al eje X. Recordando también aquí que a medida que crece el valor del n, eh, entre 0 y 1, ¿cierto? Se horizontaliza, se acerca más hacia el eje X y desde el 1 hacia el infinito se verticaliza acercándose más al eje Y. Eso es todo, muchas gracias, espero que estén muy bien, que haya quedado claro. Cualquier duda no duden en hacerla llegar a su profesor. Que estén muy bien nuevamente y atentos al próximo video que sigue, que si bien no es materia obligatoria de la prueba de transición universitaria, es muy importante aún así que conozcan esa materia. Hasta pronto.